Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una vez más una muy interesante y productiva conversación con un amigo que nos visita a propósito de un evento muy importante que recientemente ocurrió en el país y con quien estamos seguros que vamos a recibir informaciones, reitero, muy útiles. Vamos a conversar con Rodolfo Pou, quien es arquitecto, urbanista, filántropo, autor de libros y una cantidad de cosas más que conocemos de él y vamos a tratarla en Sin Esquema. Gracias, Rodolfo, por estar con nosotros, arquitecto, aquí. Gracias, Alberto, por la invitación, de verdad. Tenía tiempo que quería venir acá, ¿verdad? La pandemia se interpuso, ¿verdad? Bueno, pero estamos aquí, que es lo importante. Aquí, sí. Y seguiremos estando en la medida que siga trayendo cosas interesantes como nos acostumbra. Gracias. Bien, Rodolfo, vamos a entrar seguido en materia y vamos a hablar de un tema que durante muchos años ha sido quizás utilizado por políticos, por empresarios, por prácticamente todos los sectores, de valorizar la importancia de la diáspora, de cómo contribuyen al desarrollo de nuestro país, pero cómo lamentablemente esa relación no es directamente proporcional, yo lo veo así, a lo que ellos dan, a lo que reciben, y hay que ser sincero en esto. Y creemos que un sector, que tú nos vas a hablar de eso, que representa uno de los 4 pilares fundamentales de remesas del país, en el caso de República Dominicana, junto a turismo, junto a la inversión extranjera y a las exportaciones. Además, cómo se mantiene con una, diríamos así, con una relación tan directa y tan estrecha con sus familiares aquí. Así es. Vamos a hablar de eso. ¿Qué realmente tú entiendes, Rodolfo, de la diáspora en todas las áreas, pero principalmente en esos lugares donde hay un vínculo más importante con nosotros y su relación con República Dominicana de lado y lado? Perfecto, gracias por la invitación. Reitero, a mi parecer, que es el gran temor mío, que es que las remesas están llegando a su pico, que el impacto que pueden tener los dominicanos sobre la economía y el Producto Interno Bruto del país está llegando a su pico y que a partir de ahora esa valoración debe de cambiar. Y tiene que cambiar por experiencia que tenemos de otras comunidades en el exterior que han sufrido la misma situación. Es decir, llegan a un punto, una tercera, cuarta generación, no existen canales de participación políticas o económicas o de transferencia de conocimiento a través de los intelectos que guarda en esa nueva nación donde viven y finalmente terminan desvinculándose. Y el patrimonio que poseen, que bien pudiese ir a favor del desarrollo de su nación de origen, se pierde por completo. El ejemplo lo tenemos en las comunidades de Italia, de Nueva York, con los italianos, que tú los visitas, le preguntas de dónde eres y te van a decir siempre que son italianos, y cuando le dices qué vínculo tienes con tu nación de origen, te dicen que ninguna. Y lo mismo sucede con los irlandeses que viven en Boston. ¿De dónde eres? I am Irish, soy irlandés. ¿Qué vínculo tienes con tu nación de origen? Ninguna. Y temo que si los dominicanos no establecemos unos canales de inclusión y participación responsables, transparentes, efectivas, reales, temo de que ese patrimonio dominicano en el exterior se pueda perder para siempre. ¿Crees tú, Rodolfo, que en eso juega un papel importante la política estatal que se desarrolla en ese orden, que de una forma u otra, concomitantemente con los liderazgos que hayan en la diáspora, que hay que reconocer que esos liderazgos, aún teniendo un peso tan importante, en el caso nuestro de los dominicanos, en Nueva York, en Puerto Rico, en Miami, el liderazgo no se ha aprovechado en la forma que debe aprovecharse. Y lo digo en todos los órdenes, políticos, económicos, deportivos, en todo. ¿Crees tú que hay algunas barreritas, algunas dificultades en esa relación o esa correspondencia, políticas estatales y diáspora? Claro, y creo que la cotidianidad aplica mucho a eso. El hecho de no estar constantemente en contacto, valga la redundancia, impide de que se puedan desarrollar propuestas reales y serias y a la cual se le pueda dar seguimiento sin importar el gobierno y estado que esté, ¿verdad? Hay que superar las normas o las propuestas de que van a impactar los aranceles de una mudanza que una persona trae a fin de año, o que si el carro debe de ser de 7 años en vez de 5. Lo que tiene como ofertar la riqueza que posee la diáspora, más allá de la remesa que envía, está en su capacidad intelectual, su capacidad crediticia
y entender que en realidad qué significan los 10.000 millones que mandaron los dominicanos el año pasado, por ejemplo. Y cuando uno contrapone eso con lo que el dominicano en el exterior generó en ingresos, estamos hablando de 100.000 millones. La Oficina Internacional de Migración fija que las remesas que le llegan a una nación de origen de esos que lo envían es apenas 9 o 10 en torno a lo que están ganando en sus ingresos, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos transferir incluso hasta eso que tenemos nosotros depositados en Estados Unidos en cuentas bancarias bajo ahorro que no tienen ningún tipo de movimiento ni generando riqueza, esos 6.000 millones de dólares que bien pudieran estar en la banca dominicana. Y si no en la banca directamente, si pudiesen estar en proyectos de inversión totalmente aquí, de acuerdo. Y sería una inversión extranjera, pero de dominicanos. Exactamente, de dominicanos. Incluso dentro de las propuestas que le extendimos al presidente en el orden de la productividad, estamos promoviendo la necesidad de crear un bono de la diáspora. La diáspora está muy dispuesta a ser el inversionista del desarrollo de su nación de origen, aún sin estar presente. Y que en el proceso se les remunere por ese tipo de inversión, pues perfecto, pero no están buscando eso. Y lo hemos comprobado ya con comunidades como la judía en Estados Unidos, que ya el bono de la diáspora es parte de su cultura general, en fin, y aportar a su nación de origen le hace mantener un vínculo, le permite mantener ese vínculo a pesar de no estar viviendo en Israel. Bueno, quizás en esos casos, por el ejemplo que pusiste, se da una situación lógicamente de una correspondencia de Estados Unidos con el Estado de Israel, que es bastante, vamos a decir, bondadosa en ese orden. Pero volviendo a la parte dominicana, Rodolfo, oye, sabemos ya que tú dijiste al principio que hemos llegado al pico, que estamos llegando al pico. Lo que percibo en un sentido, que aunque tú digas que estamos llegando al pico, no necesariamente significa que de llegar a ese pico no podamos nosotros alterar esa posibilidad y seguir expandiéndonos en la línea como tú lo estás diciendo. Los dominicanos, por ejemplo, tenemos la capacidad de poder influenciar en diversos sectores en estados muy importantes de Estados Unidos, no solamente en Nueva York, estamos hablando ya de, aparte de la Florida, Nueva York, Puerto Rico, Filadelfia, bueno, en el área de Boston y Rhode Island, incluso lados. Sobre todo Rhode Island. O sea, son muchos lugares ya donde los dominicanos han logrado asentar y destacarse. Y mencionaste algo también que quiero que tú me aclares. Los dominicanos, dentro de los latinos, somos lo que más rápido y de menos generaciones ya estamos no siendo una carga para Estados Unidos. Hay otros latinos sin el ánimo quizás de hablar mal ni bien, que todavía en 2, 3 y 4 generaciones todavía siguen siendo carga para Estados Unidos. Así mismo es. ¿Qué tú me puedes decir? Mira, en la actualidad somos 2.2 millones de personas que nos identificamos como dominicanos. Y utilizo el término de que nos identificamos como dominicanos porque 1.2 millones nacimos aquí en República Dominicana y posteriormente nos fuimos a vivir a Estados Unidos. 900.000 nacieron en Estados Unidos y se sienten y se identifican como dominicanos. Lo grande es que 2/3 partes de esos 900.000 nunca han venido a República Dominicana y se identifican como dominicanos. Entonces, poder lograr la doble ciudadanía en esa generación que nació allá y establecer una especie de vínculo, no solamente reforzaría la política que representa 2.2 millones de personas en Estados Unidos, ¿verdad? Sino que también tuvieran incidencia sobre República Dominicana. De las 5 poblaciones latinoamericanas inmigrantes en Estados Unidos, nosotros ocupamos la 5ª posición. Estamos en menos de una década, vamos a alcanzar la 4ª, superando a El Salvador, solamente superado por México, Puerto Rico, Cuba, y vendríamos nosotros como 4ª. Ese poder político no solamente es un poder político local, sino que es uno que puede influenciar a las políticas exteriores de los Estados Unidos sobre República Dominicana. Hasta ese punto llega el poder. El dominicano entendió luego del 96, 98, cuando finalmente se aceptó la doble ciudadanía, donde los que nacidos aquí podíamos ser americanos y podíamos ser dominicanos. En ese momento el dominicano optó por comenzar a echar raíces sin miedo, porque hasta ese momento no la echaba, porque todo dominicano
es nutrido por la nostalgia de que algún día regresará. Y entonces, en ese orden, es a partir de ese momento. Un dato más que quiero darte es que las remesas dependen mucho de la migración. Del año 2000 al 2010 emigraron cerca de 400.000 dominicanos, pero no de manera ilegal como lo hicieron en los años 70, 80 y 90. Fueron esas personas que fueron pedidas, ¿verdad?, por sus familiares. Entonces, ese grueso de que fueron pedidos entre el 2000 y el 2020, que han sido pedidos, esos es la única migración que está llegando de dominicanos hacia allá. Y otras personas que consideran hacer una transferencia de talento, buscando mejor espacio para colocarse profesionalmente. Pero en realidad, y eventualmente, los nacidos allá van a superar a los nacidos aquí. Y mi temor es que si no se crean los canales de inclusión y participación, el grueso de ese patrimonio puede que se pierda. Yo creo que es una alerta muy importante que haces y oportuna, de que verdaderamente llegue a los oídos de quienes formulan y establecen políticas públicas. Me alegra que el año pasado, yo sé que tú le entregaste una propuesta al presidente cuando visitó a Nueva York, sí, y en la misma contiene varios puntos que pueden ser considerados, coger y dejar, porque claro, lógicamente claro. Ya como política macro de Estado, hay cosas quizás que requieren de un tiempo mayor, claro, de un análisis más profundo. Sí. Si yo te pregunto, Rodolfo, ¿cuáles entiendes tú que serían medidas puntuales, vamos a decir unas 2 o 3 o 4 medidas puntuales que el gobierno pudiera estar dispuesto a ofrecerle a la diáspora para que con las mismas eso se revierta en beneficio, yo diría exponencial para la República Dominicana, por parte de la receptividad de la diáspora, del agrado de que se haya sido tomado en cuenta? La primera, yo creo que es facilitarle la ciudadanía dominicana a esos 900.000. Países como Guatemala, una persona le nace un hijo en Estados Unidos y ese mismo día, con el acta de nacimiento que te entregan en el hospital, tú puedes ir al consulado y en menos de una hora te entregan la ciudadanía, la segunda ciudadanía de su origen, de su país de origen. Creo que esos son 900.000 dominicanos que nacieron en Estados Unidos, pero de padre dominicano. De padre dominicano, que tienen acceso, ¿verdad?, constitucionalmente, tienen el derecho de ser dominicano. Por agotar el proceso y el costo que puede conllevar a eso, sería, incluso si el gobierno estuviera a la disposición, cualquiera de los gobiernos, el actual, el anterior o el que viene, finalmente pudieran asumir los costos de esa creación de ciudadanía, le asegura al país dominicano 900.000 personas más, ¿verdad?, en el orden de potenciales aportantes a lo que es el desarrollo nacional. Cuando una persona se siente ser parte de, no es lo mismo que tú ser parte de. Entonces los dominicanos, esos 900.000, en verdad lo que se sienten ser parte, guardan el mismo timbre de voz, comparten con dominicanos, tienen el paladar igual que los dominicanos. O sea que mantienen toda la idiosincrasia y la costumbre dominicana, aún hayan nacido en Estados Unidos. Exactamente. Su formación y su crecimiento ha sido en el ambiente, lógicamente, de su origen. Exactamente, pero no pueden venir aquí a comprar una propiedad si no establecen su estatus migratorio. No pueden tener una cuenta bancaria si no establecen su estatus migratorio. No pueden ser partícipes de los procesos electorales. ¿Y se han organizado ellos, Rodolfo, allá? ¿Hay alguien que se encarga de organizarlo? Bueno, en el caso tuyo de Miami, pero hay algo que se encarga de organizarlo y de hacerle ver de manera clara, llana, que solamente logrando esa fuerza de organizarse pueden hacer conquistas. Bueno, durante mucho tiempo, como teníamos el pensar de que todos íbamos a regresar, 1.200.000 y los otros 900.000, todos pensábamos que íbamos a regresar, en verdad no. Nunca teníamos una política clara de quiénes éramos como dominicanos en el exterior, con nuestra nación de origen, y quiénes éramos como dominicanos en el exterior. Es decir, los mismos políticos norteamericanos y los políticos locales nunca contaban con los dominicanos, porque los dominicanos no votan, ellos están aquí de pasada. Y ese era el sentimiento. No es así ya. Sí, y ese era el sentimiento. Ahora no es así. Ahora no es así. Ahora estamos viendo como alcaldes, el caso de la ciudad de Nueva York, que es una alcaldía que prácticamente es una nación, es un país. Así es. Recuerdo yo que cuando obtiene la victoria el alcalde actual, el primer país que salió a visitar antes de tomar posesión fue República Dominicana. Así es. Y se pasó casi 15 días aquí. Casi 15 días. O sea que en cierta forma
él está reconociendo que en gran medida el apoyo de los dominicanos para su elección fue determinante. Bueno, pues de esa misma manera entonces nosotros tenemos que, eso no significa que es un negocio ni que es un canje, pero lógicamente siempre está la teoría del gana-gana. Tú ganas con mi apoyo, pero yo quiero ganar también con las ejecutorias que tú hagas como alcalde en favor de la comunidad dominicana. Mira, yo no arriesgué, no temo el decir que en los próximos 25 años habrá un alcalde dominicano de la ciudad de New York. No temo decir que potencialmente hasta un gobernador en Nueva York. Ya tenemos una vicegobernadora en el estado de Rhode Island. Una vicegobernadora. Los dominicanos a veces se refieren a los Estados Unidos como los países, ¿verdad? Y no es muy lejos de ser cierto. Cada país en verdad tiene un gobernador y una vicegobernadora que funcionan como un presidente y un vicepresidente y tienen sus cámaras, ya sea cámara baja y cámara alta. La descentralización allá se ejerce. Se ejerce verdaderamente. Entonces, no creo que estamos lejos de lograr más congresistas como lo es Adriano Espaillat. No estamos lejos de asumir grandes e importantes piezas. Incluso, mira, la semana pasada celebramos en Miami la tercera conferencia Diáspora y Desarrollo, y una de las personas que nos acompañó en escena fue la subsecretaria de Comercio de los Estados Unidos, quien define la política comercial en el orden de desarrollo para el presidente Biden. Entonces, y es una dominicana, y como ella hay 6, 7, 8 más. La misma embajadora de España, de los Estados Unidos en España, es dominicana. Yulisa Reynoso. En fin, tenemos... Tuvo su problemita ahí para entrar, pero lógicamente ya está ahí, gracias a Dios. Así es, y entonces nosotros cuando le perdimos el miedo a echar raíces, incluso le convino más al país dominicano. Pero yo sigo insistiendo, Rodolfo, verá, a veces a mí me da la impresión de que independientemente de todo eso que hace la diáspora, hasta en cierta forma por inercia, a veces lo hace por el día a día. O sea, ellos no han sabido capitalizar en gran parte esa fuerza que tienen, incluyendo, lógicamente, hacer ejercer la presión en buenos términos, porque no estamos hablando aquí en la presión en términos de crear problemas, de que se hagan cosas para que verdaderamente se sienta un equilibrio de reciprocidad entre lo que ellos dan y lo que reciben. Y tú señalas ahora que me llama la atención la posibilidad a mediano plazo, porque hablando de 15 o 20 años ya prácticamente no es nada en términos de historia, de que los dominicanos sigamos creciendo en llegar a posiciones de poder. O sea, tú sientes en el caso de Miami, que es donde vives, que se están formando liderazgos de dominicanos, así como tú estás haciendo un trabajo extraordinario por la diáspora. Hay otros dominicanos en distintas áreas empresariales, de otras áreas. Nosotros dejamos de exportar mano de obra barata hace muchas décadas, hace más de 2 décadas que dejamos de exportar mano de obra barata. Nosotros estamos exportando talento. Y no es, en ese momento se tildaba como fuga de cerebro. En realidad no fue eso. El asunto fue que los dominicanos redefinieron el perfil geográfico que los representaba. No estábamos sujetos a los arrecifes que el mapa define que somos dominicanos. Entonces el país lo expandimos. Y así es que hay que ver la diáspora. La diáspora es una expansión del país, de sus oportunidades y de sus talentos. Y cuando uno comienza a visualizarlo de esa forma, entonces entiende que los cardiólogos que encabezan los departamentos en las universidades de Miami son nuestros de aquí. Bueno, teníamos un doctor que recién falleció. El doctor Jiménez, que era reconocido una eminencia altamente. Así en Nueva York tenemos al doctor La Antigua, no quiero decirlo aquí porque es mi hermano, pero tenemos también un hermano allá que dirige el área de cardiología en hospitales importantísimos como Mount Sinai y otras áreas. Y hay muchos profesionales de todas las áreas importantes. O sea, tú entiendes entonces, siguiendo en esa línea para que tú continúes, Rodolfo, que ya no se está dando la simple salida de dominicanos a ocupar puestos de obreros solamente en Estados Unidos, sino están yendo ya talentos en distintas áreas. Mira, yo tengo una cercanía con la industria del mueble, y solamente en la sección que está entre West Palm Beach hacia lo que es Homestead, que es el sur de la Florida, existen 12 diferentes instalaciones de
de tiendas de muebles, ¿verdad? De esos 12, 9 son dominicanos, los gerentes generales. Es un asunto de formación, también es un asunto de cuando uno está conviviendo con 10 y 12 culturas a diario, se requiere un personaje, si se quiere, ¿verdad?, muy específico. Y el dominicano es fácil de mezclarse, guardar su identidad y, sin embargo, crear un espacio afable y, a su vez... Se da ya también lo que dicen de que los dominicanos tenemos hospitalidad, que caemos bien. Sí, saber manejar. No hay mejor gerente para manejar personal que vengan de diferentes culturas y diferentes experiencias que un buen dominicano. No lo hay, y eso ya lo han reconocido las empresas norteamericanas, y tú lo ves calando en todos los sectores, en cada una de las industrias, ya sea las de piezas de carro, ya sea de las tiendas al por mayor, ya sea las tiendas al detalle. Cada vez que tú entras a un banco, te topas con que hay un dominicano que es vicepresidente, te topas con, en fin, que es una gran referencia. Yo sé que hablamos mucho de los bodegueros y de las peluqueras, ya esa industria la controlamos, totalmente la controlamos, pero la industria profesional, los dominicanos están calando increíblemente. Arquitecto, ¿están los dominicanos también avanzando en lograr capacitarse también? Bueno, más que capacitarse en lo que tiene que ver con el idioma, ya los dominicanos, o siguen todavía la mayor parte de los dominicanos, en el caso de Miami, que uno va a menudo, te mantienen con su idioma. Es generacional, eso es generacional, y entonces Miami también te oferta la posibilidad de cada 9 personas con la que tú interactúas, 9 hablan español, entonces es una especie de ser un poco aragán. O sea, que tú entiendes que no representa una ventaja competitiva para los dominicanos que aprendan inglés. No, al contrario, no creo que es algo necesario para trascender es que cuando uno va a los Estados Unidos y se inserta en ciertas burbujas, ¿verdad? Esas burbujas la mayoría de las veces guardan componentes culturales muy atados a los de uno, que en verdad no te obliga a tú tener que hacer grandes cambios. Es algo quizás que vamos a tocar un poquito más sobre eso después de esta brevísima primera pausa que haremos con nuestro distinguido invitado, el arquitecto Rodolfo Pou. Ya dijimos al inicio que es un urbanista, autor de libros, preocupado permanentemente por el rol de la diáspora y su impacto en el desarrollo nuestro. Vamos a hablar, seguir hablando sobre la conferencia que recientemente se dio en el país sobre ese tema. Continuamos en un par de minutos.